Hola, me llamo Mark. Tengo 29 años y llevo unos 5 años viviendo en un pueblito tranquilo a las afueras de Eugene, Oregón. Es uno de esos lugares donde todos te conocen en la ferretería, pero nadie valora demasiado tu negocio. Trabajo como técnico de reparación de electrodomésticos en una pequeña tienda del centro, arreglando lavadoras, secadoras, refrigeradores y cosas así. Es un trabajo estable, me permite pagar las facturas y me gusta porque es sencillo. Diagnosticas el problema, te pones manos a la obra y lo solucionas. Sin dramas ni complicaciones. Mi casa es modesta, de una sola planta, con un porche envolvente pintado de gris con molduras blancas. La compré barata después de ahorrar en trabajos esporádicos, y aquí estoy solo. Sin compañeros de piso, sin mascotas, sin familiares que vienen de visita sin avisar. Las mañanas empiezan igual. Preparo una cafetera de café solo. Riego los crisantemos amarillos que planté en la entrada la primavera pasada y me dirijo a la tienda. Las tardes están llenas de llamadas de servicio, arrastrándome bajo los fregaderos o acarreando piezas. Por las noches me relajo con un libro o unos viejos discos de vinilo en el tocadiscos. No salgo mucho. Las fiestas no son lo mío, y nunca he sido de las apps de citas ni de las configuraciones a ciegas. La vida es sencilla, predecible, y así es como me gusta. Al otro lado de la calle vive Julia Evans. Tiene 33 años, trabaja como administrativa en una aseguradora local y es una de las pocas vecinas con las que hablo. Nuestras casas están una frente a la otra. La mía con su césped impecable. La suya con un pequeño arriate lleno de lavanda y rosas que cuida meticulosamente. Julia es el tipo de persona que cae bien a todo el mundo. Educada, siempre saluda con la mano, trae galletas a la fiesta del barrio cada verano. Pero con los años, a través de pequeñas interacciones, he notado cosas en ella que otros podrían pasar por alto. Como que su sonrisa nunca llega a sus ojos, o como a veces se queda en su porche al anochecer, con la mirada perdida. Nos fuimos conociendo poco a poco. Empezó hace un par de años, cuando su triturador de basura se atascó y llamó a mi puerta preguntándome si conocía a un buen fontanero. Me ofrecí a echar un vistazo, por costumbre, y lo arreglé en 10 minutos. Después, se convirtió en algo habitual. Me llamaba por una lámpara que parpadeaba o una bisagra que chirriaba, y yo me pasaba con mi caja de herramientas. A cambio, insistía en prepararme un café o darme un trozo de tarta que había horneado. Al principio, nuestras conversaciones eran ligeras. El tiempo, chismes del pueblo, el mejor sitio para pedir comida a domicilio. Pero con el tiempo, se fueron profundizando. Mencionaba libros que estaba leyendo o yo hablaba de un trabajo duro. Me daba cuenta de que llevaba algo pesado, aunque nunca lo demostraba. A veces se le nublaban los ojos, como una tormenta que pasa, pero se lo quitaba con una risa rápida. Una tarde fresca de finales de otoño, las hojas crujiendo bajo los pies y el aire oliendo a humo de leña de chimeneas lejanas. Estaba en la cocina limpiando la encimera después de una cena sencilla de queso a la plancha y sopa. El sol se había puesto, proyectando largas sombras a través de las ventanas, y estaba pensando en poner música cuando llamaron suavemente a la puerta. No esperaba a nadie. Los pedidos no llegan tan tarde. Así que me sequé las manos con un paño de cocina y fui a abrir. Allí estaba Julia, envuelta en una gruesa bufanda de lana, con el rostro pálido bajo la luz del porche. Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando, y se aferraba a una manta de punto contra el pecho como si fuera un escudo. Parecía más pequeña de lo habitual, vulnerable de una forma que nunca antes la había visto. «Mark, ¿puedo pasar?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, temblando ligeramente. Me hice a un lado sin dudarlo. «Por supuesto. Todo bien». Asintió levemente,
pero no me miró a los ojos al pasar a mi lado y entrar en la sala de estar. Cerré la puerta tras ella. El frío de afuera nos siguió. Déjame traerte algo caliente. ¿Té? ¿Café? Me encantaría, dijo, hundiéndose en el borde de mi sofá. Sus manos retorcieron los flecos de la manta y miró al suelo. Me entretuve en la cocina, poniendo agua a hervir y sacando una taza. Mi mente daba vueltas. ¿Había pasado algo? ¿Una emergencia familiar? No tenía mucha familia que yo supiera, pero tal vez un accidente o malas noticias del trabajo. Le acerqué la taza humeante y se la di, sentándose en el sillón frente a ella. Tómate tu tiempo, dije con dulzura. Estoy aquí si quieres hablar. Ahuecó la taza, dejando que el calor se filtrara en sus palmas y respiró hondo. El silencio se prolongó durante lo que parecieron minutos, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Finalmente, levantó la vista, sus ojos azules clavados en los míos con una intensidad que me tomó por sorpresa. Siento molestarte así, empezó, con la voz más firme, pero aún cargada de emoción. Es que no quería estar sola esta noche y hay algo que necesito preguntarte. Te parecerá una locura, pero por favor, escúchame. Asentí, inclinándome un poco hacia adelante. Adelante, Julia. Sea lo que sea. Dejó la taza en la mesa de centro con dedos temblorosos. Hace años, tenía una familia. Mi marido, David, y nuestra pequeña, Emily. Solo tenía 3 años. Regresábamos de un viaje de fin de semana cuando un conductor ebrio cruzó la mediana. No lo lograron. Me desperté sola en el hospital. Se me encogió el corazón. Sospeché algo trágico por su comportamiento, pero oírlo así lo reveló. Julia, lo siento mucho. No tenía ni idea. Lo ignoró con un gesto, aunque se le saltaron las lágrimas. Han pasado 5 años. He intentado seguir adelante. Terapia, trabajo, mantenerme ocupada, pero últimamente el vacío es abrumador. Extraño ser madre más que nada. El sonido de las risas en casa, el propósito que me daban. He pensado en la adopción, en clínicas de fertilidad, pero es complicado, caro e impersonal. Quiero un hijo que sea parte de mí, alguien a quien amar y criar. Y confío en ti, Mark. Eres amable, constante. ¿Considerarías ayudarme a tener un bebé? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. La miré fijamente, con la mente dando vueltas. Ayudarla a tener un bebé, como ser el padre. Donar o algo más. Abrí la boca, pero no salió nada. Mi cara debió de reflejar la sorpresa porque ella continuó. No me refiero al matrimonio ni nada por el estilo. Solo que si estás dispuesta, podríamos intentarlo de forma natural o a través de una clínica. Sin ataduras si no las quieres. Yo criaría al niño yo misma. Pero entiendo si esto es demasiado. Solo tenía que pedírselo a alguien que sé que no me juzgaría. Me recosté, con el pulso acelerado. Esto era una locura. Inesperado, íntimo, transformador. Julia, la vecina callada a la que ayudaba con trabajos esporádicos, me pedía que fuera el padre de su hijo. Una parte de mí quería decir que no para mantener mi vida sencilla intacta, pero otra parte, en el fondo, vio el dolor intenso en sus ojos y sintió una atracción que no podía ignorar. No tienes que responder ahora, susurró, poniéndose de pie. Lo siento si te asusté. Buenas noches, Mark. Se fue en silencio, cerrando la puerta con un clic. Me quedé allí, mirando el té intacto, con 1000 pensamientos dando vueltas. ¿Y si decía que sí? ¿Y si no? Al otro lado de la calle, la luz de su porche se apagó, dejando su casa a oscuras. Y por primera vez en años, la mía se sintió más vacía que nunca. Los días posteriores a esa noche se desvanecieron en una neblina de rutina e inquietud.
Me desperté a la mañana siguiente con el eco de las palabras de Julia aún resonando en mis oídos como un trueno lejano que no se apagaba. El café sabía amargo. Los crisantemos de afuera parecían marchitos bajo el cielo gris, e incluso el familiar zumbido de las luces fluorescentes de la tienda me resultaba opresivo. Seguí adelante con lo que hacía. Arreglaba el lavavajillas que goteaba de la señora Arland en ELM Street. Reemplazaba el termostato defectuoso de la vieja nevera del señor Jenkins. Pero mi mente seguía volviendo a ella, a esa mirada vulnerable en sus ojos, a cómo se le quebraba la voz al mencionar a su familia. Y esa pregunta, Dios, esa pregunta, lo dominaba todo como una sombra que no podía quitarme de encima. Evité mirar al otro lado de la calle al llegar a casa esa noche. La luz de su porche estaba encendida, pero las ventanas estaban oscuras, las cortinas corridas. Una parte de mí quería llamar a su puerta para decir algo, cualquier cosa que aliviara la incomodidad que debía de estar creciendo entre nosotros. Pero, ¿qué podía decir? Oye, sobre ese asunto del bebé. No, era demasiado doloroso, demasiado pronto. En cambio, me serví una cerveza, me senté en el sofá y me quedé mirando la televisión sin mirar realmente. Dormir no fue fácil esa noche. Di vueltas en la cama, repasando la conversación, preguntándome si la había llevado bien. ¿Había parecido crítico, despectivo o peor aún, compasivo? A mitad de semana, el peso de todo aquello empezó a pesarme más. En el trabajo, me desconectaba en medio de una reparación, y casi se me cae una llave inglesa en el pie una vez. Mi jefe, Tom, se dio cuenta y me dio una palmada en el hombro. ¿Estás bien, Sullivan? Parece que llevas el mundo a cuestas. Murmuré algo sobre no dormir bien y seguí adelante. Pero por dentro, las preguntas se acumulaban. ¿De verdad podría hacer esto? Ser padre sin todo el paquete. Matrimonio, compromiso, todo. Nunca me había imaginado como padre. Mi propia infancia fue bastante estable, pero distante. Padres que trabajaban muchas horas dejándome solo para resolver las cosas. Y Julia, ella no solo me pedía un favor. Esta era su vida, su sanación. ¿Y si la fastidiaba? ¿Y si decir que sí lo cambiaba todo y no para mejor? Ese jueves, finalmente me derrumbé y llamé a mi hermana Marta. Tiene 35 años, vive en Portland con su marido y sus 2 hijos, y siempre ha sido a quien recurro cuando las cosas se complican. No hablamos todos los días, pero cuando lo hacemos, es real. La pillé justo después de cenar, con el sonido de las risas de sus hijos de fondo. Mark, ¿todo bien? Habla tú, dijo enseguida. Caminé por la sala, contándolo todo, el golpe en la puerta, la historia de Julia, la propuesta que salió de la nada. Marta escuchó sin interrumpir, solo algún que otro para hacerme saber que estaba allí. Cuando terminé, hubo una pausa y luego suspiró suavemente. Vaya, hermanito, eso es mucho. Antes que nada, siento que haya perdido a una familia así. Ni me lo puedo imaginar. Dudó. Pero tú, ¿qué sientes por ella más allá del impacto? Dejé de caminar, apoyándome en el marco de la ventana. Afuera, una lluvia ligera había empezado a golpear el cristal. No sé, Marta. Bueno, siempre me ha gustado. Es amable, inteligente. Hemos hablado tanto que siento que la conozco, al menos un poco, pero esto es crucial. ¿Y si no estoy hecha para esto? ¿Y si digo que sí y me arrepiento? Se rió suavemente. Mark, eres el hombre más confiable que conozco. Te ganas la vida arreglando cosas. Rayos, arreglaste mi matrimonio aquella vez haciéndole entrar en razón a Dave cuando se portaba como un idiota. Si alguien puede manejar esto con gracia, eres tú. Suavizó la voz. Pero escucha, si tu corazón te atrae hacia ella, no solo la idea de ayudar, entonces quizás valga la pena explorar. La vida es demasiado corta para dejar que el miedo tome las riendas. ¿Recuerdas cuando casi no me caso con Dave por miedo a arruinarlo todo como mamá y papá?
¿La mejor decisión que he ignorado? Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que colgáramos. Me quedé allí sentada, en la penumbra, dándoles vueltas. Miedo. Eso era. ¿Verdad? Miedo al cambio, a adentrarme en algo desconocido. Pero debajo de eso, había algo más. Siempre me había fijado en Julia de una forma que no había admitido. La forma en que se reía de mis chistes tontos sobre el cableado defectuoso, su fuerza silenciosa y cómo seguía sola. Tal vez no era solo preocupación vecinal. Tal vez era algo más. Unas noches después, mientras la lluvia se convertía en una llovizna constante, cogí el teléfono. Mi pulgar se posó sobre su número antes de escribir. Oye, Julia, si todavía quieres hablar de ello, aquí estoy. Sin presión. Su respuesta llegó casi de inmediato. Gracias, Mark. Me preocupaba haberte asustado. El solo hecho de saber que no me estás evitando significa mucho. No volvimos a hablar de temas serios de inmediato. Al día siguiente, me saludó desde el porche cuando entré en la entrada y crucé la calle para charlar. Me dio un recipiente de sopa casera. Para el frío, dijo con una pequeña sonrisa. Hablamos de nada importante, del pronóstico que anunciaba más lluvia, de la apertura de una nueva cafetería en el centro. Pero había un trasfondo, una comprensión compartida de que estábamos evadiendo el tema candente. El fin de semana, trajo unos muffins recién hechos como agradecimiento por escucharme esa noche. Nos quedamos en la puerta de mi casa, y la conversación se alargó más de lo habitual. Lo dije en serio, murmuró antes de irse. Sin expectativas, pero me alegra que lo estés pensando. Mientras cruzaba la calle de vuelta, con la luz del porche parpadeando en el crepúsculo, sentí un cambio. El miedo seguía ahí, pero también algo. Una sensación más cálida, una silenciosa atracción hacia ella, hacia la posibilidad de llenar el vacío que ambas cargábamos. Por primera vez, me pregunté si no se trataba solo de ayudarla, sino también de encontrar algo que no sabía que necesitaba. Unos días después de nuestro breve intercambio en la puerta, me armé de valor para dar el siguiente paso. Había pasado el fin de semana dándole vueltas a las palabras de Marta, repasando la vulnerabilidad de Julia y dándome cuenta de que evitarla no era justo para ninguna de las dos. Así que, una tarde lluviosa de domingo, le escribí, oye, si estás libre esta noche, ¿quieres venir a cenar? Hago unos espaguetis buenísimos. Sin presión para hablar de nada pesado, solo comida y compañía. Su respuesta llegó rápidamente. Eso suena bien. ¿A qué hora? Las 6:30. Yo me encargo de cocinar. Nos vemos entonces. Pasé las siguientes horas preparando, picando cebollas, dorando carne picada, cocinando salsa a fuego lento con albahaca fresca del mercado. Me sentía bien tener una tarea, algo en lo que concentrarme además del nudo en el estómago. Para cuando llamó a la puerta, la cocina olía a ajo y tomate, y había puesto una lista de reproducción de jazz suave para llenar el silencio. Julie llegó con una botella de vino tinto y una sonrisa tímida. Llevaba un suéter sencillo y vaqueros, con el pelo suelto sobre los hombros. Huele de maravilla, dijo, entregándome la botella. Gracias. Pasa. Ponte cómoda. Nos dirigimos a la cocina, donde le di una copa de vino. ¿Quieres ayudar a remover la salsa o simplemente sentarte y supervisar? Se rió suavemente, la primera sincera que le oía decir en días. Yo removeré. No soy completamente inútil en la cocina. Mientras trabajábamos codo con codo, la tensión se relajó un poco. Primero hablamos de cosas fáciles, la lluvia incesante de toda la semana, como inundaba las zonas bajas del pueblo, la nueva panadería que abrió en la calle principal. Pero mientras la pasta hervía y poníamos la mesa, la conversación se profundizó de forma natural. Le pregunté sobre su infancia y me contó cómo había crecido en un pequeño pueblo de Ohio, de esos con interminables campos de maíz e inviernos largos y tranquilos. Mi padre era granjero. Mamá se quedó en casa con nosotros, los niños,
dijo, haciendo girar el tenedor en la salsa. Tenía 2 hermanos, siempre haciendo travesuras. Solía soñar con ser artista, dibujando de todo, desde graneros hasta flores silvestres, pero el dinero escaseaba. Y después del instituto, me puse a trabajar directamente. Sueños así se desvanecen cuando la realidad golpea. Asentí, sirviéndonos a ambos porciones generosas. Me suena familiar. Mis padres se divorciaron cuando tenía 12 años. Papá se mudó a California por trabajo. Mamá nos crió a Marta y a mí sola. Empecé a arreglar cosas pronto. Empecé con las bicicletas en el garaje, luego con los electrodomésticos. Es satisfactorio, ya sabes, coger algo roto y hacerlo funcionar de nuevo. Te da una sensación de control en un mundo que no siempre coopera. Comimos en un cómodo silencio un rato, con la música de jazz llenando los huecos. Luego, mientras recogíamos los platos, Julia dejó su vaso y me miró fijamente. Mark, sobre la otra noche, no quise soltarte eso como una bomba, pero agradezco que no salieras corriendo. Me apoyé en la encimera, secándome las manos. Me pilló desprevenida. Sí, pero lo he estado pensando mucho. Cuéntame más si te parece bien. ¿Qué pasó con tu familia? Respiró hondo, sus dedos recorriendo el borde de la copa de vino. David y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería. Yo administración de empresas. Nos casamos jóvenes. Tuvimos a Emily justo después. Ella lo era todo. El pelo rizado como el mío, su risa. Teníamos una casita en Portland. Fines de semana en la costa, picnics en el parque. Entonces, una noche lluviosa, volvíamos de una cena familiar. Yo estaba al volante, David en el asiento del copiloto, Emily dormida en su sillita. Una camioneta se desvió hacia nuestro carril, de frente. No recuerdo mucho después del impacto. Desperté en el hospital con costillas rotas y una conmoción cerebral. Habían desaparecido. Así, sin más, se le quebró la voz y se secó los ojos. Me culpo durante años. Si hubiera tomado una ruta diferente, si hubiera conducido más despacio. La terapia ayudó, pero el agujero nunca se llena del todo. Y el silencio en la casa es ensordecedor. Por eso te pregunté. Quiero volver a oír risas. Sentir ese propósito. Pero lo entiendo si es demasiado. Me estiré por encima de la mesa y tomé su mano en la mía. Estaba cálida, temblando ligeramente. Julia, no tienes la culpa. Los accidentes ocurren, y sobrevivir a ellos no te hace culpable. Mereces vivir, amar, ser madre de nuevo. Si eso es lo que quieres, estoy abierta a ello. No solo para ayudar, sino porque me importas. Me apretó la mano, las lágrimas se derramaron. ¿En serio? Sí. ¿En serio? En ese momento, se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza en mi hombro. La rodeé con mis brazos, abrazándola mientras ella soltaba los sollozos que había estado conteniendo. Era la primera vez que la veía realmente vulnerable, y eso también me abrió algo dentro. Entonces me di cuenta de que no se trataba solo de su petición. Quería estar ahí para ella de maneras que no me había admitido del todo. Durante las siguientes semanas, empezamos a pasar más tiempo juntos. Nos encontrábamos en el parque cerca de nuestras casas, paseando por los senderos bordeados de árboles de hoja perenne, hablando de todo y de nada. Una tarde, volvió a hablar de sus miedos a la maternidad. Los y sí, la soledad de hacerlo sola. Compartí mis propias dudas, ya que nunca me había imaginado como padre, me preocupaba repetir los errores de mis padres. Decidimos ver a un médico juntos, un especialista en fertilidad en Eugene. La consulta era tranquila, clínica, con folletos sobre la FIV y las opciones de donantes. El médico nos hizo pruebas, nos explicó los procesos y nos aseguró que era viable. Julia fue clara. No necesito una boda ni etiquetas, solo una pareja en quien confiar, alguien que sea un buen padre si está dispuesto. Asentí,
pero por dentro ya imaginaba más. Una familia de verdad, no solo un arreglo. Salimos de la cita de la mano. La lluvia había amainado dejando un cielo azul nítido. Nuestras tardes se convirtieron en rutinas. Noches de cine en mi sofá, ayudarla a podar las rosas de su jardín, incluso trasplantar un poco de su lavanda que había crecido demasiado. Los vecinos empezaron a darse cuenta. La señora Thompson, de la casa de al lado, comentó lo bien que nos veíamos juntos, y el viejo señor Riley, del otro lado de la calle, me guiñó un ojo un día. Nadie chismeaba. Al contrario, parecían felices de ver que Julia volvía a ser feliz. Sonreía más, reía con más facilidad, y me encontré deseando esos momentos como ninguna otra cosa. Una tarde en el parque, mientras veíamos a los niños jugar en los columpios, con el sol poniéndose y tiñendo todo de tonos dorados, me volví hacia ella. Julia, creo que estoy lista para todo. ¿Qué? Preguntaste y tal vez más. Me miró, con los ojos brillantes, y me apretó la mano con más fuerza. Yo también. Unos meses después de ese paseo por el parque, donde nos tomamos de la mano y admitimos que estábamos listos para lo que viniera después, Julia me llamó una tarde mientras estaba en la tienda. Su voz era temblorosa, emocionada, diferente de la calma habitual que esperaba. Mark, ¿puedes venir después del trabajo? Hay algo que necesito decirte en persona. Mi corazón dio un vuelco. ¿Todo bien? ¿Mejor que bien? Solo date prisa en volver a casa. Terminé temprano, mi mente corriendo por las posibilidades. ¿Eran buenas noticias? ¿Malas? Para cuando entré en mi camino de entrada, el sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre nuestra tranquila calle. La luz del porche de Julia ya estaba encendida, y me recibió en su puerta con una pequeña sonrisa nerviosa. Me jaló adentro, cerrando la puerta detrás de nosotros, y sin decir palabra, me dio un pequeño palito blanco del mostrador. 2 líneas rosas. Eres. Tartamudeé, mirándolo, mis manos repentinamente temblorosas. Ella asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Embarazada? Me hice la prueba esta mañana. El médico lo confirmó hace una hora. La alegría me golpeó como una ola, rompiendo sobre todo lo demás. Solté la prueba y la abracé, levantándola ligeramente del suelo mientras ella reía entre lágrimas. Julia, esto es increíble. Vamos a tener un bebé. Nos quedamos allí en su cocina abrazados, el mundo exterior desvaneciéndose. Compré un ramo de crisantemos amarillos de camino a casa esa noche, sus favoritos, y la sorprendí con ellos con una cena sencilla de pizza para llevar. Hablamos durante horas sobre nombres, ideas para la habitación del bebé, cómo reorganizaríamos su habitación de invitados. Pero a medida que avanzaba la noche, una silenciosa corriente subyacente de duda se coló en mí. Despierto en la cama más tarde, mirando el ventilador de techo girando perezosamente, no podía quitarme las preguntas de la cabeza. ¿Estaba listo para ser papá? ¿Podría brindarles la estabilidad que ella y el bebé merecían? ¿Y si no era suficiente? ¿Y si todo esto era solo yo haciéndome el héroe y la realidad me golpeaba con fuerza? Los miedos se acumularon durante los días siguientes. En el trabajo, me sorprendía distraído, imaginando los peores escenarios, torpe como padre, repitiendo los patrones de ausencia de mi infancia. Julia notaba mi distracción durante nuestros paseos nocturnos. Pareces callado, me decía, apretándome la mano. Yo lo restaba importancia con una sonrisa, sin querer ser una carga para ella. Pero por dentro, me preocupaba. ¿Estaba allí por las razones correctas? ¿O era solo lástima disfrazada de buenas intenciones? Julia también tenía sus propias sombras. Una noche, aproximadamente una semana después de la noticia, apareció en mi puerta sin avisar, igual que aquella primera noche. Lloviznaba afuera, el aire era fresco y húmedo, y ella estaba allí de pie con un impermeable, con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. ¿Podemos hablar?, preguntó, entrando mientras yo le quitaba el abrigo. Por supuesto.
¿Qué tienes en mente? Nos sentamos a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde me había hecho por primera vez esa pregunta que le cambiaría la vida. Ella jugueteó con su manga, evitando mis ojos al principio. Mark, este embarazo, es todo lo que quería, pero he estado pensando mucho. Si esto se está volviendo demasiado pesado para ti, si tienes dudas, por favor dímelo. No quiero que te quedes por obligación o lástima. Mereces ser libre si eso es lo que necesitas. Sus palabras golpearon como un puñetazo. La miré atónita. Lástima, Julia, ¿es eso lo que crees que es esto? Levantó la vista, con lágrimas en los ojos. No lo sé. Has sido tan bueno conmigo, pero a veces me pregunto si estás aquí porque sientes lástima por la viuda rota al otro lado de la calle. No podría soportarlo si ese es el caso. Prefiero hacer esto sola que atraparte. La habitación se sintió más pequeña, el aire más denso. Me estiré por encima de la mesa, tomando sus manos y las mías. Estaban frías, temblorosas. Escúchame, dije. Mi voz se estabilizó a pesar de la tormenta interior. No estoy aquí por lástima o deber. Estoy aquí por ti. Porque desde el momento en que llamaste a mi puerta esa noche, algo cambió en mí. Te he visto luchar contra tu dolor, he visto tu fuerza, me he enamorado de tu bondad. Este bebé es un regalo, pero eres a quien quiero. No solo por ahora, sino para siempre. Te amo, Julia. Te amo desde hace más tiempo del que he admitido. Se quedó paralizada, sus ojos buscando los míos como buscando la verdad. Entonces las lágrimas se derramaron y susurró, ¿me amas? Sí, dije, acercándola más a mí por encima de la mesa. Me encanta cómo te iluminas cuando hablas de tu jardín. La tranquilidad con la que cuidas a la gente sin pedir nada a cambio. Me encanta cómo me has abierto las puertas, cómo has confiado en mí con tu corazón después de todo lo que has perdido. Y a este niño. Quiero ser su padre, pero más que eso, quiero construir una vida contigo en los buenos y en los malos momentos. Sin vuelta atrás. Se levantó, rodeó la mesa y yo me levanté para recibirla. Hundió la cara en mi pecho, abrazándome con fuerza mientras los sollozos le sacudían los hombros. Yo también te quiero, murmuró contra mi camisa. He tenido tanto miedo de decírtelo. Temía que pensaras que era solo gratitud, pero es real. Me has devuelto la esperanza, Mark. Una razón para creer en el mañana. Nos abrazamos allí en la cocina, bajo el cálido resplandor de la luz del techo, durante lo que parecieron horas. La lluvia golpeaba sin parar contra las ventanas, pero dentro la tormenta había pasado. Le besé la coronilla, prometiéndole en silencio y luego en voz alta que nunca la abandonaría, pasara lo que pasara. Lo afrontaremos juntos, dije. Tú, yo y nuestro pequeño. Se apartó un poco, mirándome con una mezcla de alivio y alegría. Juntas, repitió, con la mano apoyada en su vientre aún plano. Después nos sentamos en el sofá, con las manos entrelazadas, hablando en voz baja sobre el futuro. No solo del bebé, sino de nosotras. Por primera vez, se sintió sólido, real. Se acabaron los miedos y los que hubiera pasado si. Al caer la tarde, con su cabeza sobre mi hombro y la lluvia amainando afuera, supe que habíamos cruzado un umbral. Estábamos en esto para siempre. Lily llegó una fresca mañana de primavera, justo cuando los cerezos florecían en nuestra calle. Había estado al lado de Julia durante cada contracción, sosteniéndole la mano en aquella estéril habitación de hospital en Eugene, susurrándole palabras de aliento mientras los médicos y las enfermeras se afanaban. Cuando nuestra hija soltó su primer llanto, fuerte, insistente, lleno de vida, las lágrimas me corrieron por la cara. Corté el cordón umbilical con manos temblorosas, y la enfermera colocó su pequeño y retorcido cuerpo sobre el pecho de Julia. Julia la miró con una mezcla de asombro y cansancio, acariciando su cabello húmedo. Es perfecta, susurró, con la voz entrecortada, pero llena de asombro. La llamamos Lily,
por las flores que a Julia siempre le había encantado cuidar en su jardín, las que simbolizaban la renovación y la esperanza. Tenía los ojos azules de Julia y un mechón de pelo oscuro que podría llegar a ser como el mío. Al abrazarla por primera vez, envuelta en una suave manta rosa, sentí una oleada de protección que nunca había conocido. Esta niña era nuestra, un puente entre el pasado de Julia y nuestro futuro. Le prometí en silencio que sería el padre que se merecía. Presente, cariñoso, firme. Las primeras semanas fueron un torbellino de noches de insomnio y curvas de aprendizaje. Me tomé una licencia sin sueldo en la tienda y pasé los días en casa de Julia, cambiando pañales, calentando biberones y meciendo a Lily para que se volviera a dormir cuando se quejaba a las 3 de la mañana. Julia se recuperó lentamente. Su cuerpo se recuperaba del parto, pero su espíritu también parecía recuperarse. La pillaba sonriéndole a Lily mientras la alimentaba, tarareando viejas canciones de cuna que una vez le cantó a Emily. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba por la cortina, me miró y dijo, por primera vez en años, siento que estoy aquí de verdad, viva. Me mudé oficialmente un mes después del nacimiento de Lily. Tenía sentido. ¿Para qué seguir yendo de casa en casa cuando ya éramos una familia? Convertimos mi casa en un taller a tiempo parcial para mis reparaciones, pero la casa de Julia se convirtió en nuestro centro. Transformamos la habitación de invitados en una habitación infantil, pintando las paredes de un amarillo suave y colgando un móvil de estrellas sobre la cuna. El llanto de Lily llenaba los espacios que antes habían sido silenciosos, sus risas resonaban por los pasillos. La casa se transformó. Juguetes esparcidos por el suelo del salón, biberones en el fregadero, una trona en la mesa de la cocina. Y cada noche, al ponerse el sol, la luz se quedaba encendida más tiempo, proyectando un cálido resplandor que se extendía hasta el porche. Julia colgó una foto enmarcada en el pasillo, una foto en blanco y negro de David y Emily sonriendo en una playa. Junto a ella, añadió, uno de nosotros. Yo abrazando a Lily mientras Julia se apoyaba en mi hombro. Todos abrigados durante nuestro primer paseo familiar por el parque. Siempre serán parte de mí, dijo una noche, recorriendo el marco con el dedo. Pero esto es nuestro ahora. Marta venía de Portland cada 2 fines de semana trayendo pijamas y guisos caseros. Cargaba a Lily en brazos, arrullándose sobre lo mucho que se parecía a mí, y bromeaba con nosotras por haberlo hecho oficial por fin. Ustedes dos tienen un don natural, decía, viéndome mecer a Lily en mi regazo mientras Julia descansaba. Sus visitas se convirtieron en muchas reuniones familiares, barbacoas en el jardín, historias alrededor de la mesa. Incluso los vecinos participaron. La señora Thompson trajo una colcha que había cosido, y el señor Riley compartió consejos de seguridad para bebés de su época de nieto. La calle se sentía más conectada, como si nuestra alegría se extendiera por doquier. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Los cólicos de Lily nos mantuvieron despiertas noches enteras, y Julia tenía días en que el dolor resurgió, desencadenado por un hito que Emily nunca alcanzó o un recuerdo fortuito. Una noche, después de un día particularmente duro, se derrumbó en la cocina mientras lavaba biberones. ¿Qué? ¿Si no soy suficiente para ella? Sollozó. ¿Y si vuelvo a fallar? La abracé por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Eres más que suficiente. Mírala. Está prosperando gracias a ti. Y ya no está sola. Estamos juntas en esto. Se giró, hundiendo la cara en mi pecho, y nos quedamos allí hasta que su respiración se estabilizó. Esas noches me recordaron lo lejos que habíamos llegado. Que el amor no se trataba de borrar el dolor, sino de darle espacio. A medida que Lily crecía, dándose la vuelta a los 3 meses, sentándose a los 6, nuestro ritmo se solidificó. Llegaba a casa de la tienda, con las manos manchadas de grasa, y la levantaba para que pasara un rato boca abajo en la alfombra. Julia nos observaba con esa sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. Dábamos paseos nocturnos por el parque,
empujando el cochecito por senderos bordeados de cornejos en flor, hablando de preescolares o escapadas de fin de semana a la costa. Una noche tranquila, meses más tarde, mientras Lily dormía profundamente en su cuna, Julia y yo nos sentamos en el columpio del porche, con una manta sobre el regazo. El aire era cálido, los grillos cantaban a lo lejos y las farolas de la calle proyectaban una suave luz sobre las casas que nos rodeaban. Apoyó la cabeza en mi hombro, suspirando con satisfacción. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Si no hubiera llamado a tu puerta esa noche, me pregunto dónde estaríamos ahora». La besé en la coronilla, acercándola más a mí, probablemente todavía en la misma calle, viviendo vidas tranquilas, pero perdiéndome esto. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Levantó la vista. Sus ojos brillaban en la penumbra. Yo también. Me diste una segunda oportunidad, Mark. No solo para ser madre, sino para volver a amar. Nos sentamos allí, meciéndonos suavemente mientras el barrio se ponía a oscuras. Al otro lado de la calle, mi antigua casa estaba oscura y vacía. Pero la nuestra, la de Julia, ahora verdaderamente nuestra, brillaba cálidamente desde dentro. La risa la llenaría. Mañana. Llantos, golpes y todo el hermoso caos de la familia. Y en ese momento, con su mano en la mía y la respiración apacible de nuestra hija resonando en el monitor de bebé, supe que habíamos construido algo duradero. Un hogar, una vida, un amor que empezó con un toque a la puerta y se convirtió en algo para siempre.